Saludos, ¿qué tal están? Más de 2000 participantes ayer en la manifestación provincial con motivo del Día Internacional de la Mujer. Fue una convocatoria unitaria de los colectivos convocantes bajo el lema Feminismo visible, mujeres invencibles. Estamos en la semana del 8M porque más allá de la conmemoración de un día concreto, el camino hacia una igualdad efectiva y real es una tarea de todas y de todos. Y este es precisamente uno de los asuntos que vamos a analizar aquí al detalle en unos minutos, porque nos va a acompañar la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas, que además es una de las responsables de la Comisión de Igualdad de la provincia de Jaén. Por otro lado, se van concretando más detalles en torno al Centro Tecnológico de Desarrollo e Investigación que se va a implantar en Jaén por parte del Ministerio de Defensa. Las previsiones son que en junio esté el proyecto del campus para empezar a ejecutar en el mes de septiembre. Y con este objetivo, la Universidad de Jaén ha celebrado esta semana unas importantes jornadas informativas para destacar su papel como creador de valor para la economía y para la sociedad jiennense. Enseguida vamos con nuestro tema de portada, pero antes saludamos, aunque sea por unos minutos, a Pedro Pérez Higueras. Él es vicerrector de Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Jaén. Pedro Pérez, hola, ¿qué tal? Hola, bien, gracias por invitarme a tu programa. ¿Cuál ha sido el objetivo fundamental de esta jornada informativa? Bien, pues el objetivo fundamental ha sido profundizar y presentar un poco el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación, CTDES, que son las siglas del mismo, que se va a instalar en un futuro en Jaén, y el objetivo, como digo, era pues presentar ante la sociedad, la comunidad universitaria, el sector empresarial, en qué va a consistir este centro y la línea de actuación, así como también presentarle al CTD pues las capacidades de la universidad y de la empresa de la provincia de Jaén. Pero, vicerrector, en su opinión, ¿en qué sentido exactamente este centro tecnológico va a suponer pues ese valor que genera, valor añadido para la sociedad jiennense, para la economía? Bueno, primero, de una forma muy resumida, decir que el CTD es un centro de investigación que depende del INTA, que es el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, que a su vez del Ejército, es como el centro de I+D de investigación del Ejército del Ministerio de Defensa. Entonces, en este centro se van a realizar investigaciones tecnológicas de muy alto nivel y que va a desarrollar unas líneas muy interesantes de investigación. Yo creo que junto con la universidad va a ser el centro de investigación más importante de la provincia. Por lo tanto, las posibilidades de desarrollo tecnológico que ofrece, tanto para la universidad como para las distintas empresas de Jaén, son muy importantes. Bueno, y para la sociedad en general, ya que como digo, se van a tratar tecnologías muy punteras, muy novedosas y de alto valor. Y el propio rector de la universidad hablaba el pasado lunes de la importancia que va a tener esta institución académica en todo este proceso. ¿Exactamente en qué se va a plasmar? Pues, como digo, esto es un centro de investigación y va a desarrollar pues tecnología en tres líneas, concretamente en lucha antidrones. Va a desarrollar también tecnología, proyectos de investigación en vehículos autónomos, tanto para el carácter militar, pero con posibles aplicaciones civiles, y en inteligencia artificial. Entonces, donde se va a plasmar eso es, como digo, va a desarrollar proyectos de investigación y de desarrollo. Entonces, pues aumentará la capacidad de investigación provincial y también pues, generará puestos de trabajo y consolidará o facilitará que empresas de la provincia pues, desarrollen proyectos de investigación conjuntamente con este centro. Se plantea incluso en la universidad la posibilidad de poder introducir dentro de su formación, dentro de sus estudios, precisamente algún tipo de estudios que tengan que ver con lo que luego va a demandar este centro. De hecho, los tenemos, porque básicamente lo que demanda este centro son ingeniería, tanto de las que tenemos, tanto de telecomunicaciones como industriales básicamente, e informática. Es decir, son estudios que ya básicamente, o lo que es la base, ya la tenemos. Lo que sí se podría hacer es incluir alguna parte específica, algún curso de posgrado específico relacionado con estas tecnologías, que sí, que no es que se pudiera hacer, sino que nuestro interés es hacerlo. Es decir, ya que tenemos la base, que como digo son la ingeniería industrial, de telecomunicaciones y de informática, pues perfeccionarla o mejorarla con cursos específicos de posgrado relacionados con esta tecnología. De hecho, ya en el acuerdo, en el protocolo general de actuación, en ese acuerdo marco que hemos firmado con el INTA, que como digo es el gestor de este centro, ya ahí viene reflejado esa intención y ese desarrollo. Y yo creo que sí, que se va a demandar ese refuerzo en estas tecnologías que son tan novedosas y que necesitan personal muy especializado y con alto nivel académico.
Visto el éxito que tuvieron estas jornadas, más de 450 personas se inscribieron. ¿Tienen planteado hacer otro tipo de jornadas, ampliar al territorio jiennense este tipo de información? Sí, bueno, en este caso, vamos, la Universidad de Jaén lo que hizo fue la anfitriona de este centro, ¿eh? Porque también hay que dejar claro que la Universidad de Jaén no gestiona este centro ni pertenece a este centro. Lo que sí, como centro de investigación, de referencia que somos la provincia, nuestro interés obviamente es colaborar con ellos y así se está empezando desde el primer momento. Pero como digo, este centro sería gestionado por el INTA, por el Instituto Nacional de Técnicas Espaciales, y lo que sí nos han pedido ya es colaboración para seguir haciendo otro tipo de jornadas, que serían ya mucho más especializadas y focalizadas en temas concretos. Por ejemplo, ya por una jornada que se demanda o que se surgió de ahí fue realizarla con las empresas e industrias de la provincia, porque solo se hizo una pequeña muestra o pincelada de las capacidades que tienen algunas de estas empresas, pero hay muchas más empresas relacionadas con este centro que deben conocer más en detalle este centro, así como el centro, lo que es el INTA, que es el que va a gestionar este centro, pues debe conocer, pues es interesante que conozca estas capacidades de esta empresa. Y lo mismo con la investigación de la universidad. Jornada específica entre los investigadores relacionados con estos temas de investigación y la investigación. Y además luego hay dos cosas más. Por un lado, estas jornadas que estamos hablando, también dirigidas luego, supongo que se harán otras, dirigidas al público general, institucional, organizaciones sindicales, empresariales, etcétera. Pero por el otro lado también se ha creado una cátedra relacionada con el CTD, que es una cátedra entre la Universidad de Jaén e ISDEFE, que es una empresa del Ministerio de Defensa que se dedica al desarrollo de este centro. Y en esa cátedra ya hay cosas muy concretas, como cursos, jornadas de difusión, bueno, distintas actividades para ir profundizando en este tema. Así que la respuesta es que sí, que en breve se irán haciendo actividades, como digo, sectoriales, focalizadas ya en cosas más concretas y otras de divulgación genérica, como charlas, conferencias, o como una que ya se apuntó, que era de ingeniería, ejército y mujer, que la idea es en el siguiente semestre pues realizar alguna actividad en ese sentido pues, dirigida a los alumnos, tanto de la universidad como de los diferentes institutos y centros de formación de la provincia. Como ves, intentaremos ayudar al INTA, al Ministerio de Defensa, a divulgar todo este centro para ir reforzando las alianzas con los distintos sectores de la provincia. Claro, en definitiva estamos hablando de investigación y en este ámbito la Universidad de Jaén es puntera, podríamos decir. Sí. Realmente la Universidad de Jaén, para su tamaño que tiene y su juventud, pues afortunadamente y un orgullo no solo para la comunidad universitaria, sino para toda la provincia, decir que referente en algunas de las temáticas, entre otras en energía, renovables y en particular en tecnología de la información y las comunicaciones, todos estos temas relacionados con la inteligencia artificial, la informática, las telecomunicaciones, es un referente. Y de hecho ocupamos muy buenos puestos en los rankings internacionales, como el famoso ranking de Shanghái, etcétera. Entonces ya tenemos una referencia bastante importante ahí. Y esto también es lo que ha hecho que el INTA, como digo, que es el que gestiona el CTD, que es el Centro de Investigación del Ejército, hablando de una forma coloquial, pues quiera que reforcemos esta alianza y que colaboremos de forma conjunta con ellos. Es decir, que yo creo que sí, que hay capacidad, tanto por la universidad como por muchas empresas que a veces no se conocen en la provincia, que tienen capacidad de investigación en estos temas. Vicerrector Pedro Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros, un placer. Estamos en la semana del 8M, del Día Internacional de la Mujer, una nueva jornada reivindicativa, una semana podemos decir reivindicativa y desde luego una oportunidad para volver a poner el foco en la lucha por la igualdad. María del Mar Sau, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Alfonso. Bienvenida a este Al Detalle. Ella es la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas de la provincia de Jaén, también responsable de la Comisión de Igualdad de la provincia de Jaén. ¿Cómo ha llegado, María del Mar, el movimiento feminista a este 8M, a esta semana? Bueno, pues nos vamos a centrar un poco cómo hemos llegado en Jaén y prácticamente en la provincia, y la verdad que ha sido muy satisfactorio porque ha sido con unidad. Lo hemos comentado muchas veces, el movimiento feminista tiene unos objetivos claros y luego, como todos los grupos humanos, pues tenemos nuestras diferencias. Está formado por muchos colectivos, por instituciones, por asociaciones, por mujeres que van a título particular. Y bueno, pues se habían producido una serie de diferencias que nos han llevado a hacer la manifestación
de forma separada desde el 2019. Ahora este año surge la iniciativa de hacerla conjunta de una forma casi pionera y más en los momentos que estamos pasando en España, y la verdad que ha sido un ejercicio gratificante. Esperemos que además cunda y sobre todo mucho más fácil de lo que hubiéramos pensado. La verdad que tenemos claros los objetivos, que es la igualdad de las mujeres, y lo demás pues son matices, y creo que de eso habría que aprender mucho en política y en otros ámbitos. Ahora le preguntaré por política, pero vamos a hablar precisamente de esas jornadas en las que están inmersas, unas jornadas que van a perdurar durante varios meses, que se iniciaron en la capital, en Jaén, no hace tanto. Sí. Nuevos tiempos, nuevos retos, es el lema. Sí. ¿En qué consisten? ¿Cuál es el objetivo? Pues mira, Alfonso, se trata de unas jornadas que vienen subvencionadas. Hemos solicitado una subvención del Instituto Andaluz de la Mujer y se realiza en dos ámbitos. Unas primeras que digamos son el punto de partida, que se realizaron el día 22 en el Hospital San Juan de Dios en Jaén, donde hemos querido evaluar y valorar un poco la situación de la que partimos. La situación, porque la verdad que el avance legislativo ha sido importante, el avance social también, pero frente a eso pues todavía nos encontramos con que las mujeres no llegan a los puntos que deberían de estar, no están en los cargos de responsabilidad, profesiones completamente feminizadas. Bueno, pues el otro día oía, por ejemplo, el Colegio de Enfermería, que es una profesión, bueno, son enfermeras de toda la vida, de las pocas profesiones que se habla en femenino, y nunca han tenido una decana a lo largo de todos estos años. Entonces sigue existiendo ese techo de cristal, y por supuesto el tema de violencia contra la mujer, el tema de asesinatos, el tema de agresiones sexuales, y nos preocupaba. Y hemos querido realizar un balance legislativo y ver también de qué forma contribuyen las asociaciones de mujeres en esos ámbitos y en qué punto están, y si siguen avanzando o ya no es un instrumento válido. Con ese modelo lo vamos a trasladar a distintos municipios de la provincia de Jaén, trabajando ya directamente con las asociaciones de mujeres, en las que, bueno, pues a través de un instrumento que van a ser los talleres jurídicos, vamos a dar una básica formación, pero sobre todo luego vamos a evaluar si son útiles, si se están actualizando, si se van incorporando mujeres jóvenes, si las nuevas tecnologías nos ayudan o están siendo un hándicap tremendo también. En fin, un poco pues evaluar también y empezar, resetearnos para empezar de nuevo. Nuevos tiempos, nuevos retos. ¿A qué nuevos retos se enfrenta el movimiento feminista? Bueno, pues mira, el movimiento feminista lo primero que tenemos es que salvar esas diferencias que hemos comentado al principio de la entrevista, que no son tales, porque el objetivo final siempre es la igualdad, la lucha contra la violencia, la equiparación salarial, el reconocimiento de las mujeres dentro de las distintas categorías, el acceso, por ejemplo, también al ámbito económico. Bueno, pues esos son los objetivos, yo creo, que tiene el movimiento feminista. Pero sí que es verdad que ahora hay un importante movimiento que denota todo lo relacionado con el feminismo, el propio nombre, siempre en el entorno del 8 de marzo, no sé cómo se pasa, siempre hay jaleo, siempre. Si no es por la manifestación, es por el tema del COVID, si no es por el tema de la ley de sí es sí, siempre hemos tenido algún jaleo. Y lo que pretendemos es establecer también nuevos instrumentos, porque teniendo leyes bastante avanzadas, de hecho España ha avanzado 25 puntos en todo lo que es la legislación, la realidad todavía nos topa. Y para eso, pues para eso hay que incorporar seguramente más a hombres, tenemos que incorporar a las nuevas generaciones, tenemos que estar, tiene la sociedad que sentirnos más como un movimiento de paz, igualitario, no como un enemigo, como a veces también se ve. Y nos interesa mucho también, en Jaén en concreto, la mujer rural, que se continúe incorporando y que dentro de su ámbito sea capaz también de desarrollar pues, su ámbito de igualdad. ¿Hay que seguir explicando todavía lo que es el feminismo? Pues sí.
después de tantos años. Sí, porque, bueno, pues simplemente con ver un ratito, tanto redes como medios de comunicación, cualquier cosa, pues nos hablan de feminazis, de personas que somos rencorosas, de mujeres que vamos contra los hombres. Y yo creo que si alguien se sienta a pensar que el feminismo lo que busca es la igualdad de hombres y mujeres, no puede estar en contra. Parece que todavía hay un colectivo importante, conformado básicamente por hombres, pero también algunas mujeres están incorporadas, que bueno, entienden que la igualdad no es un derecho humano. Y incido en lo mismo, el feminismo ha sido el movimiento más transformador del último siglo. Es el que más ha transformado la estructura, el que más ha hecho que avance la sociedad y que permite que el 51% que estaba apartado, que estaba lejos de los espacios públicos, que solamente estaba en los ámbitos familiares, y mal, es que los ámbitos familiares tampoco eran castillos. Ahí existía pues discriminación, falta de recursos económicos, a pesar de dedicarse al cuidado de los hijos y al cuidado de la casa no se tenía, bueno, pues no se tenía derecho ni siquiera, esto lo recuerdo yo, vamos, a que mi madre me firmara las notas, tenía que ser mi padre. Entonces todo eso se ha ido avanzando y ha sido el movimiento que más ha transformado, pero hay gente que entiende pues que se están quitando privilegios y que queremos una lucha, y no una lucha. Desde luego sí vamos a pelear, eso sí, no es que sea una lucha, pero vamos a pelear por ser iguales, y creo que eso cualquiera quiere una sociedad mejor, y esa tiene que ser. Igualdad en todas las direcciones, también en el ámbito rural, lo decía usted hace unos momentos, porque quizá hay diferencias entre el acceso a los recursos en grandes núcleos de población frente a los pequeños. Sí, claro. Todavía, bueno, en una provincia como Jaén estamos viendo primero el acceso a las tierras, el acceso, bueno, pues a la cosecha, porque, mira, yo estoy acostumbrada, yo trabajo atendiendo a mujeres, la mayoría víctimas de violencia de género, pero también con problemáticas económicas, familiares, y muchas mujeres que a lo mejor por herencia tienen sus propias tierras, sus propios olivos, luego en la cooperativa están ellas como propietarias, pero quien llega, maneja, saca, entra y hace las gestiones es el marido. Y sigue siendo así. Y en campañas como esta, que ha sido tan pésima en relación a la mano de obra que se ha empleado, bueno, en relación a la producción, al rendimiento y todo, pero en la mano de obra, pues las mujeres se han quedado completamente apartadas. Y eso además sabemos que afecta mucho a la hora también de tener acceso a otro tipo de ayuda y a otro tipo de cuestiones. Se ha avanzado evidentemente en los últimos años, pero hay que seguir legislando. Ahí está la nueva propuesta del Gobierno, la Ley de Paridad. ¿Qué opina? Bueno, la Ley de Paridad, en algunos sectores ya teníamos bastante implicados en temas de listas, de partidos políticos a nivel interno, pero la Ley de Paridad viene simplemente a ratificar un mandato de la Unión Europea. La Unión Europea ha reconocido que España ha hecho un avance tremendo en cuanto a igualdad, pero que necesitaba en determinados aspectos todavía avanzar más. Y nos ponemos al lado de legislaciones, pues como cualquiera, la francesa, la alemana, en fin, de los países más avanzados, porque Europa no deja de ser la sociedad ahora mismo más avanzada. Y la Ley de Paridad va a tratar principalmente de evitar ese techo de cristal en los ámbitos políticos, en los ámbitos sociales, como antes comentábamos, pues los colegios profesionales, los consejos de administración, ¿no? Eso es lo que iba a hablar. Y luego en los ámbitos económicos. Yo creo que ahí va a costar trabajo. Yo todavía sigo viendo una imagen muy masculinizada completamente cuando hablamos de poder económico, pero es un reto y hay que caminar en él. En su experiencia personal, en su vida política, que también la ha tenido, ¿cómo ha cambiado en estos últimos años también esto? Hablamos, por ejemplo, en la Ley de Paridad de listas cremalleras, no siempre fue así. No. Hombre, ahora simplemente tenéis un ejemplo aquí en Úbeda con vuestra alcaldesa. Eso hace solamente 15, 20 años era impensable, ¿no? Tenemos un número de mujeres alcaldesas o de delegadas,
O, por ejemplo, estamos viendo también cómo se incorporan a otros ámbitos. Pues se han incorporado, mira, la carrera judicial ahora mismo está prácticamente feminizada también. Hay un número muy elevado, sobre todo las nuevas incorporaciones son, pues cerca de un 80% son mujeres. Y sin embargo, presidentas de audiencia, juezas decanas, fiscalas jefas, muy poquitas. Ahora mismo tenemos la suerte en Jaén de tener una jueza decana y una recién nombrada fiscal jefa, y bueno, eso también es un logro, y eso supone que ha ido desde luego poco a poco, no solamente avanzando la sociedad, sino normalizando, que es el fin, el que eso ya no se cuestione, se vea como algo cotidiano, se vea como algo que puede pasar en todos los ámbitos. Y el que un hombre tenga por encima el mando de una mujer, pues yo creo que ya está bastante normalizado también, ¿eh? Yo creo que ya sí empezáis a ver que eso es lo que hay y que es lo normal y que no hay más vuelta atrás. Hablando de esta ley, cuando escucha comentarios despectivos por parte de algunos grupos políticos que incluso la cuestionan, ¿no? La ley de paridad. La ley de paridad, sí. ¿Qué le pasa por la cabeza a usted? Bueno, pues la verdad es que tampoco me pasa mucho más que el pensar que queda mucho por hacer y el pensar que hay, que sí que creíamos que no, pero que está, pero que hay mucha gente joven que no se ha incorporado a la igualdad y que no acaban de entender que las mujeres hemos partido de situaciones desiguales y que si no se produce un empuje mayor a las mujeres no vamos a poder llegar a ese mismo punto de partida. Y que cuando una persona tiene que correr con una pierna atada, pues anda bastante más despacio y si no se le da un empujón no llega. Y eso es así, porque es que todavía en mi generación partíamos de situaciones completamente distintas. El otro día me preguntaba a mi hija qué había en mi colegio. Y bueno, yo hacía muchos años que no pensaba en eso, la verdad. Me empecé a acordar de que nos daban clases de coser y de hacer manteles y de cómo se hacían las cosas del hogar. Y que en mi casa, por supuesto, mi madre me enseñaba a mí a cocinar, mi hermano no. Tampoco salí muy aventajada, la verdad que no, no fue. Pero había cuestiones, fíjate, no me acordaba, lo pensé. Una vez llamaron a mi madre, siendo yo muy pequeña, estaba en un colegio, que estaba yo cuando era muy pequeña, que fuera a llevarme una falda porque iba con pantalón. Y eso no ha pasado hace tantos años, ¿eh? No, claro. No ha pasado hace tantos años. Lo que pasa es que esas cosas que vas olvidando y todo eso, hombre, se ha ido desde luego avanzando, pero que es necesario seguir. Y hay gente que vemos, no solamente que no cree en la igualdad, sino que además, y eso sí a veces sí que me molesta cuando lo veo, como me preguntaba, que es cuando la quieren ridiculizar. Cuando dicen, bueno, es lo mismo Pepe que Pepa, pero con pantalones o con falda. No, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo la forma de hacer política, no es lo mismo la forma de estar, pero sobre todo no es lo mismo la representación y el empuje que se le da al colectivo femenino, que no es casual el que no esté ahí. Es fruto de una sociedad y de un empuje que no ha recibido. Y la consecución de un derecho, quiero decir. Hombre, por también. supuesto, por supuesto. Le preguntaba antes por nuevos retos. ¿El Sí. feminismo también tiene nuevas amenazas en esta sociedad tan cambiante, en la que todo va tan rápido? Bueno, decía Simone de Beauvoir que en cualquier momento en el que se produzca un retroceso, los derechos de las mujeres van a estar amenazados. Y ha sido cierto, porque hemos visto como creíamos que íbamos hacia adelante, como ya casi no se cuestionaba y de golpe han aparecido determinados grupos políticos principalmente, pero que han arrastrado también otros grupos sociales, donde se cuestiona la violencia de género, se cuestiona la igualdad salarial, se cuestiona la ley de paridad, o sea, eso está claro que está ahí. Aparte de esos colectivos, que tampoco vamos a estar siempre en ellos, para mí los nuevos retos es adaptarnos a las nuevas situaciones. Por ejemplo, quiero decir, yo que trabajo también con víctimas de violencia de género, me preocupa mucho el tema de las jóvenes, de las mujeres jóvenes. Y los chicos jóvenes, claro. Cuando llevábamos mucho tiempo avanzando y trabajando sobre la igualdad y en educación, cosa que también ha sufrido un retroceso y en Andalucía, por ejemplo, es palpable, y que se estaba hablando de igualdad en la
en todos los centros educativos, pues seguimos viendo que las chicas jóvenes siguen sufriendo violencia de género, que es real, que es verdad que hay más denuncias porque también hay más sensibilización, pero lo que más nos preocupa es que hay asesinatos contra ellas, y eso sí que está claro, ¿no? Donde está el asesinato no es ninguna cuestión que se pueda decir si sí o si no, no es subjetivable. Entonces a mí, por ejemplo, me preocupa ese tema. Me preocupa porque además creo que en los institutos y en la educación se está trabajando, pero no está dando los resultados. Pero las profesionales que trabajamos en estos ámbitos, incluso los juzgados, todo lo que son los operadores jurídicos, creo que no estamos ni formados ni tenemos los instrumentos, porque estamos acostumbrados para que sean relaciones de pareja más o menos largas, con hijos, con régimen matrimonial, con pensiones, y ya no es así. Son relaciones cortas, puntuales, que se producen explosiones de violencia muy pronto, que a través de las redes que estamos poco formadas y es mucho más difícil de parar y de controlar y sobre todo también de poder castigar, porque se escapan mucho más, ¿no? Y en ese tema sí que yo siento una especial preocupación en el ámbito de las chicas jóvenes. Y cuando veo chicas que no se incorporan a tener una vida independiente, eso sí que me preocupa. Y aquí la solución es formación, seguir insistiendo en legislación. Hombre, la legislación siempre tiene que seguir avanzando. La legislación va con la sociedad y la sociedad avanza un paso y la legislación tiene que avanzar dos. O sea que nunca pensemos que hemos acabado porque estamos en este momento social, pero cuando estemos en este tiene que haber una ley que continúe avanzando. La formación, la educación en valores y también la formación a los operadores jurídicos. Yo creo que es importante que tengamos pues, nuevos instrumentos, nueva formación, para que sepamos también cómo atajarlo. Vamos a volver al principio, la Asociación de Mujeres Juristas. Uno de los retos que se planteaba era tener más visibilidad, ¿no? Independientemente de la capital, donde ya está bastante asentada. Hablamos de una asociación que tiene 25 años ya de vida, con lo cual está consolidada. Pero quizá el reto era ahora conseguir eso, ¿no? Más presencia quizá en el resto de municipios. ¿Cómo va ese asunto? Bueno, pues por ejemplo aquí en Úbeda tenemos una representante y ¿sabes lo que nos ha ayudado también mucho? El tema de, con la pandemia, hemos aprendido todos y todas a utilizar para las reuniones, para los contactos, para la formación, lo que son las redes sociales, ¿no? Y a través de, bueno, pues de un teléfono móvil simplemente conseguimos mantener reuniones sin necesidad de grandes tecnologías. Y en ese sentido sí estamos avanzando. A nosotros nos preocupa la visibilidad y nos preocupa también el relevo generacional, como le pasa a la mayor parte de las asociaciones de mujeres. Las mujeres jóvenes se están incorporando poco, bueno, en algunos aspectos no se sienten identificadas y nosotros en nuestra asociación, aunque este año hemos conseguido, bueno, tener a alguna socia bastante más joven, pero sí que es un reto importante extendernos en la provincia, que lo estamos intentando a través de, ya te digo, sobre todo en nuevas tecnologías, que no se sientan tan vinculadas, tener que ir a Jaén pues para una reunión. Incluso estas jornadas, ¿no?, que han salido del ámbito de la capital para acercarse. Claro. Estas jornadas que también, pero estas jornadas hemos tenido la suerte de contar con la subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, si no hubiese sido imposible. Y hemos querido destinarlas a 10 municipios, 10 municipios donde no existiera centro de información a la mujer. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen sus propias actividades. Entonces lo que queremos es en aquellas localidades donde el acceso a esta formación es más complejo. Y lo vamos a realizar pues durante los próximos 3 meses prácticamente. Y ya te digo, van a ser a 10 municipios menores de 10.000 habitantes, pues queremos acercarnos, pues, por ejemplo, de la zona de aquí a Canena, a Villanueva la Reina, queremos ir a Vilches, está en Cambil, en fin, en 10 municipios, para volver a retomar el contacto con las asociaciones que están un poco decaídas, la verdad, e intentar también explicar los órganos de participación que existen, el Consejo Local, el Consejo Provincial y el Consejo Regional
de Andalucía, donde las mujeres juristas somos una de las 2 representantes provinciales que existe. Existe uno que es Flor de Espliego, que es de Alcaudete, y las mujeres juristas de Jaén. Y la relación con las asociaciones de mujeres está siendo compleja porque la verdad es que no se nos dota de medios. Simplemente pero no medios ya económicos, sino medios que hemos solicitado que se nos faciliten las direcciones y los correos y los teléfonos de las asociaciones de mujeres de la provincia, pues para trasladar su problemática y para que nosotras seamos el vínculo que lo subamos al Consejo Regional, a la Junta de Andalucía, al presidente, que es el presidente también de nuestro consejo, y ni siquiera tenemos ese instrumento. Entonces, bueno, pues como no ha venido más nosotros, pues vamos a ir a la montaña y vamos a ir un poco a las asociaciones a ver de qué forma podemos también esos lazos unirlos más. Pues María del Mar Saúl, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias, Alfonso, a ti, y muchas gracias a Televisión 10 que me haya invitado. Gracias. El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ha acordado que Úbeda sea la sede del primer congreso de cofradías de Semana Santa de, precisamente, las ciudades patrimonio. Es un acuerdo al que se llegaba el pasado sábado en la asamblea que se realizaba en Córdoba. Sobre este asunto, sobre esa propia asamblea, sobre el 20º aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza, vamos a hablar en los siguientes minutos con la alcaldesa de Úbeda, con Toni Olivares, quien ya nos acompaña. Toni Olivares, hola, bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por atender la llamada de este Al Detalle. Para mí siempre es un placer acompañar. ¿Qué supone que Úbeda sea la sede de ese Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa, pero de Ciudades Patrimonio de la Humanidad? Sí, la verdad que fue una idea que tuvo la Unión de Cofradías de Úbeda, a mí me la presenta, yo veo que es viable dentro del trabajo que realiza el grupo, lo propongo al grupo y después de varias asambleas estudiando el tema, finalmente, hace unos meses, antes de finalizar el año 2022, se acordó el patrocinio. Una vez que ya tenemos el presupuesto vigente, en este 2023, cuando digamos se ha formalizado ese acuerdo de la Comisión y por lo tanto se ha hecho público. Para nosotros supone, y esto yo lo he defendido mucho en el grupo y se vio muy claro desde el minuto 1, y es que esa alianza, esa unión que tenemos las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad a nivel de administraciones, a nivel de alcaldes, ¿no?, que trabajamos conjuntamente por las 15 ciudades, era dar un paso más y que esto calara de manera con más marca, ¿no?, en la sociedad. Es decir, ahora la sociedad de las 15 ciudades decide también organizarse para sacar adelante un congreso de este tipo, que este año será en Úbeda y el próximo, bueno, pues ya hay alguna ciudad que ya se ha propuesto para el segundo congreso. Y a eso nos lo tomamos como el escalón de que está calando ese trabajo que realizamos los 15 alcaldes y alcaldesas y las 15 ciudades, pues ha calado en nuestras sociedades. Pero además coincide con ese 20º aniversario de la Declaración del Patrimonio de la Humanidad. No sé si nos va a adelantar hoy algo de la programación que tiene que estar ya prácticamente ultimada, ¿no? Estamos terminando de cerrarla. Lo que sí puedo decir es lo que he comentado a lo largo de estos últimos meses, y es que es un marchamo que lleva ya cualquier actividad que hagamos en el municipio. Lo que tradicionalmente se celebra, pues el Festival de Música Antigua, el Festival de Música y Danza, el Festival Art Sacro en el que estamos inmersos actualmente, llevan ese marchamo de ese 20 aniversario. Luego habrá, evidentemente, alguna actividad, algunas más especiales, pero esa, en una ya estamos trabajando y presentaremos algo en las próximas semanas y otras se irán conociendo más adelante. Pero creo que en conjunto va a quedar una celebración muy bonita, ¿no? Y sobre todo que una de esas actividades va a quedar como testigo de cara al futuro de ese cambio que ha experimentado la ciudad de Úbeda en estos 20 años desde que fuimos declarados Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Precisamente, si yo le preguntara cómo ha cambiado Úbeda en estos 20 años. Bueno, ha cambiado radicalmente, principalmente en que nosotros teníamos dos sectores económicos muy potentes, que era la agricultura y el comercio, al que se suma el sector turístico. El sector turístico está creciendo en los últimos años, desde que fuimos declarados, pero sobre todo desde que entramos en el grupo de ciudad, porque tenemos acceso a esa promoción nacional e internacional que como ciudad junto con Baeza sería imposible poder llegar a esos niveles de inversión en promoción.
Pero ese sector turístico, el crecimiento que tiene de cara al futuro es todavía muy importante. Entonces entendemos que va a tener un mayor peso todavía del que tiene actualmente en nuestra economía. Ha cambiado la fisonomía de la propia ciudad, principalmente, como es entendible, en el centro histórico, donde se han hecho verdaderos esfuerzos en dos sentidos. Por un lado, la administración en recuperar, en mantener nuestro patrimonio, que nos ha hecho merecedores de esta importantísima declaración, y crear producto turístico que atraiga a los turistas, y por otro lado, y quizás de la que más orgullosa me siento, es de nuestro sector empresarial, porque ha apostado de una manera muy importante por poner en marcha empresas de servicios turísticos, de alojamiento, de restauración, en fin, de comercio también, que complemente esas visitas del turista, con una calidad excepcional. Es decir, aquí yo creo que la inmensa mayoría de los negocios en materia turística tiene una calidad impresionante, acorde a la importancia de esa declaración. Y luego también señalaría quizá una parte de la que tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no?, en Úbeda, y es la mentalidad de la propia sociedad ubetense, porque es verdad que jugamos un papel muy importante, la sociedad como colectivo, para conseguir esa declaración. Se peleó mucho desde muchas instancias, pero la sociedad ubetense también peleó mucho. Y una vez que se ha conseguido, podemos afirmar que hay un sentido de conservación del patrimonio, de responsabilidad mucho mayor del que había antes de la declaración. Y no hay nada más que irse a cualquier obra o intervención que hacemos, ¿no? Tú la haces en el barrio de las Canteras y bueno, pues hay interés vecinal en que las cosas se hagan bien, que qué tipo de actuación se va a hacer, pero cuando eso lo traslada al centro histórico es que es toda la ciudad pendiente de lo que va a hacer. Si los materiales que utiliza es de buena calidad, si, en fin, a todos los detalles, ¿no? Y esa preocupación no es porque ese entorno quede bien para yo pasear o hacer uso de él, sino para que vaya acorde a la responsabilidad que tenemos como patrimonio de la humanidad. Yo en ese sentido he visto un cambio de mentalidad muy importante también en la sociedad, que ya venía de un germen importante a la hora de pelear por esa declaración. Ahora le voy a preguntar por una de esas obras emblemáticas, pero hemos empezado hablando de ese congreso de Semana Santa, el turismo de congresos, también tan importante y que se está afianzando en Úbeda ya. Es que es importantísimo. Tú ten en cuenta que cualquier destino de interior nos enfrentamos a dos retos, dos retos, ¿no? Uno es el de la estacionalidad, es decir, que los turistas vienen en épocas muy determinadas del año y hay otros meses que vienen en un porcentaje muy inferior. Y también el tiempo de permanencia entre nosotros. ¿Eso cómo se combate? Pues principalmente creando producto turístico que nos haga más atractivo y que haga que el turista no nos vea en un día y medio, sino que necesite 2, 3, 4, 5 días o más para conocer la ciudad en profundidad, porque hay tantos hitos culturales y turísticos que necesita más tiempo de estancia entre nosotros. No vale que te dejen con un autobús, te den una vuelta y te monten en el autobús y te lleven a otro lado, ¿no? Ese turismo existe y va a seguir existiendo, pero nosotros vamos buscando la permanencia. Para eso hay que crear productos. Y luego la estacionalidad se rompe principalmente, además de con la creación de productos, se rompe con el turismo de congresos, porque los congresos se desarrollan durante todo el año, pero principalmente en aquellas épocas que son menos turísticas en los destinos, para que los congresistas estén más cómodos, no tengan problemas de alojamiento, no tengan problemas en cuanto a comida y demás, y entonces pues digamos que con el turismo de congresos, porque somos uno de el Hospital de Santiago, uno de los centros de congresos más demandados de Andalucía, pues eso está rompiendo nuestra estacionalidad, es decir, está haciendo que tengamos un volumen de visitantes durante prácticamente todos los meses del año más o menos homogéneo, ¿no? Aunque hay meses que destacan, pues, como puede ser la Semana Santa, o pueden darse los puentes de Navidad, en fin, todo lo que es los meses de primavera, en fin. Le decía yo, obras emblemáticas, hablo del Palacio Vázquez de Molina. ¿Cómo va? Bueno, pues va bien, dentro de que ha sido una obra con muchos problemas desde el principio, es decir, cuando se adjudica la obra a la empresa que está realizándola, hay una falta de material impresionante, con lo cual nada más que el empiece de la obra ya se le tiene que retrasar 4 meses, creo que fueron, porque necesitaban hacer acopio de material que tras la pandemia se había vendido todo lo que había almacenado hasta el momento, de madera, de hierro, etcétera, ¿no? Y bueno, luego se están encontrando problemas arquitectónicos que no estaban previstos
en el proyecto? Pues porque son problemas que tú descubres en cualquier obra de este tipo cuando te metes en faena, digamos, ¿no? Y la verdad que eso está llevando también a proponer soluciones arquitectónicas que están siendo ejemplo de cara a futuras restauraciones de otros edificios similares al nuestro. Eso también ralentiza un poquito más la obra, pero es normal, es decir, estamos dentro de unos plazos cuando estás hablando de una rehabilitación de un espacio monumental, de un palacio como el Vázquez de Molina, ¿no? No es hacer un edificio moderno o rehabilitar un edificio moderno, cambia mucho las cosas, pero estamos dentro de un plazo razonable. Alcaldesa, Toni Olivares, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues hasta aquí Al Detalle. Nosotros, como siempre, les decimos, les emplazamos a una nueva cita con la actualidad provincial. Será ya la próxima semana, dentro de 7 días, aquí en la cadena SER y en 10 Televisión. Gracias por su atención.